Por lo que veo están el público, que son todas las personas que están sentadas por acá, y están aquí los participantes, que de hecho veo hasta niños que capaz que estén bajo supervisión de un adulto. Parece que tenemos seguidores por ahí, gente. Peligro, fondo rocoso. Está traducido al inglés y al portugués. Y tengo que confesarles una cosa, familia. Hay un olor aquí que está un poco nauseabundo. Gente buena, espero de corazón que se encuentren súper bien, y si no es así, tranquila, tranquilito, porque hoy vamos a descubrir la playa del Emir. Estamos aquí en esta zona súper popular, súper concurrida, donde están los dedos, las manos aquí en Punta del Este. Pero bueno, ya esa parte de ahí la conocemos bastante. Y la playa del Emir queda hacia allá. Quiere decir que hay que caminar un poco por toda esta rambla aquí de la Playa Brava. Y quiero que noten ya el nivel de tráfico que hay aquí. Miren la cantidad de autos parqueados que hay, la cantidad de personas que hay ahí disfrutando de la playa. Esto es algo increíble. Esta de aquí es la playa de los dedos, pero se le conoce popularmente como la playa de los dedos, porque están los dedos ahí y aquí está la playa. Playa que está súper, hiper, mega concurrida, que en otra oportunidad vamos a caminar, porque la playa empieza por aquí, termina bien por allá y tiene sus peculiaridades y particularidades. Pero vean esto, gente. Miren la cantidad de personas que hay acá. Es increíble. Y el ambiente, como siempre, estupendo. Caminar por esta rambla a mí me gusta muchísimo, porque se respira un olor a mar increíble. Ese olor a mar, ustedes saben que a mí me encanta, me fascina, lo disfruto muchísimo. Miren aquí las características de la rambla. Empiezan así a aparecer franjas de este color, bueno, de cualquiera de los dos colores, porque no sabemos si es blanco con rayas negras o negra con rayas blancas. Un chiste ahí haciendo referencia a Madagascar, por favor, caballero. Un poco de humor en los videos a cada rato nunca está de más. Pero sí, vean, se abre y se cierra, se abre y se cierra. Hay un colega por aquí atrás que se quedó dormido el hombre ahí. Fíjense ustedes qué nivel de relajamiento hay aquí en esta playa. Es que de verdad, con ese sonidito y el airecito tan fresco que hace, pues te invita a dormirte. No es primera vez que veo a una persona quedarse dormida en la playa. Aquí comienza ya la arenita de lo que viene siendo la playa del Emir, que está ahí al final. Ahora vamos a comentar un poco más cuando lleguemos, pero empieza desde esta punta de aquí hasta esa de ahí. Yo creo que es una de las playas más pequeñas que hay aquí en Punta del Este, porque ya les digo, se conocen como playas mansas y bravas, pero dentro de las mansas hay una decena de playas, y dentro de las bravas también hay otra decena de playas, porque o tienen nombre de parada de autobús o tienen nombres peculiares como este, que ahora mismo les voy a contar la historia de por qué se llama así la playa del Emir, ¿no? Pero aquí los uruguayos le pusieron así a sus playas. En plan, no queremos que se llame Playa Brava todo, sino vamos a ponerle a este cacho de playa un nombre, al otro cacho de playa otro nombre, para hacer un poco la cosa más interesante. El nombre de esta playa viene de Emir Arsalan, un diplomático del Imperio Otomano, publicista político y periodista cultural que se ocupó de la divulgación de los temas orientalistas en Argentina. Emir nació el 13 de julio de 1866 en Chaufet, el Líbano. Llegó a Argentina en 1910 como cónsul general del Imperio Otomano. Residió en dicho país hasta su fallecimiento el 9 de enero de 1943. Comenzó a veranear en Punta del Este poco después de su llegada al Río de la Plata. En 1920 encomendó al arquitecto francés Eduardo Lemonnier la construcción de una casa rústica de una planta hecha en piedra y con techos de paja, que denominó La Chaumière. Se encontraba en la Mansa 26, rodeada por las actuales calles Muergo, Los Arrecifes, Resalcero y Rambla General Artigas. Me voy a detener aquí para comentar una de las características de esta playa. Recuerden que este video forma parte de una serie de vídeos por todas las playas del Uruguay, y dijimos que íbamos a caracterizar cada una de las playas en diferentes aspectos. Bueno, aquí, como pueden ver, hay una gran marejada. Capaz que doblando la península ya el mar esté más tranquilo, porque realmente no hay mucho aire que digamos, pero estas aguas ya forman parte del Océano Atlántico. Entonces
son un poco más bravas, son un poco más fuertes. Por eso es que se le conoce así también como la zona de playas bravas. Vean ustedes el nivel de oleaje que hay aquí. Esto en Cuba yo lo hubiera llamado malecón, pero aquí le llaman rambla. Cada lugar con sus cosas, con sus nombres y todos felices y contentos. Otra característica de esta playa es que vienen muchísimos surfistas. Tal vez no todos profesionales, muchos sean amateurs, vengan aquí simplemente, como decimos los cubanos, a inflar. Cuando un cubano diga, no, este está inflando, es que simplemente está haciendo algo sin saber mucho de eso. Bien, puede que vengan gente profesional, en plan que de verdad sepan surfear, pero puede que sean otros, como yo, porque ahora mismo yo cojo una tabla ahí y me pongo a hacer que estoy surfeando, pero en realidad estoy inflando. ¿Vieron? Anoten esa palabra ahí para el diccionario de cubanismo, inflando. Una palabra bastante vulgar, no se utiliza mucho en lo que viene siendo una oración formal, pero hombre, la juventud de mi época sí la conoce bastante. Inflar. Ahora quiero detener el video un segundito para recordarte que estamos participando en un reto, gente. El reto de llegar a los 100.000 suscriptores aquí en el canal. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Compartir el canal. ¿A quién? A tu gente, tus familiares, tus amigos, tus colegas, en los grupos de WhatsApp, tocarle la puerta al vecino, en Facebook, en Instagram, en las redes sociales que usted utilice. Compartes el enlace y le dice a la gente, oye, suscríbete al canal de Frank en Máquina, que está pronto a llegar a los 100.000 suscriptores y está haciendo un reto con sus seguidores. Así que nada, gente, te dejo ahora mismo la recomendación para que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y si no, que compartas el enlace para que la gente se suscriba. Gracias ya de antemano. Estamos en proceso de quitarnos los zapatos, porque hay que caminar por esa arenita que ustedes están viendo ahí. Bueno, hoy no vine en modo playa, en plan bañarme. Para empezar, hay banderas rojas puestas, peligro, pero la gente sigue metiéndose ahí. Ya les expliqué, muchos aprovechan las olas para surfear. Entonces, digamos que es el ambiente ideal para surfear, no así para bañarse en plan familia, relajado en la orilla, ¿ya? Vean aquí, es una playita súper pequeña. No es muy grande que digamos, pero sí tiene arena. Uy. Ah. Y lo rica que está el agua, caballero. Ay. Bueno, nada. Por lo que veo están el público, que son todas las personas que están sentadas por acá, y están aquí los participantes, que de hecho veo hasta niños que capaz que estén bajo supervisión de un adulto. Además de que tenemos por allá unos salvavidas, importante eso, esta playa tiene salvavidas, pero veo que hay niños incluso ahí en la orilla, sí, con sus padres algunos, tratando de surfear. No deja de ser peligroso, pero bueno, uno no puede estar viviendo toda la vida con miedo, ¿no es así? Mira ahí la gente. Yo nunca he surfeado, verdaderamente, no sé, tampoco tuve una tabla de surf, y en Cuba no creo que se practique mucho esto. De seguro hay lugares y zonas donde hace mucho aire y capaz que sí, incluso hayan aficionados a este deporte, pero no, nunca lo he hecho, la verdad. Me gustaría hacerlo, sí, a mí me gusta el mar mucho, y como ustedes saben que a mí me gusta el mar y la aventura, capaz que sí lo haría. ¿Ya? ¿Qué pasó? Parece que tenemos seguidores por ahí, gente. Ay. Tiene un acceso a la playa por acá, con esa escalerita de madera por ahí. Bien peculiar. Nosotros brincamos en muro, el llamado malecón. Dime tú. Yo me imagino que los pobres salvavidas estén sufriendo, la verdad, al ver a todos esos chamacos ahí en la orilla, cuando no se puede estar dentro del mar. Porque bueno, ya que un profesional lo haga no hay problema alguno, pero bueno, ahí están los salvavidas, atentos, mirando al mar y diciendo, ¿qué están haciendo esta gente, hermano? Que no se puede estar en la playa. Increíble. Madre mía. Miren acá este otro cartel aquí que dice peligro, fondo rocoso.
Está traducido al inglés y al portugués. En plan, no te estés haciendo el tirador de cabeza que te la puedes romper. Muy bien. Pero miren, la playa es chiquitica, pero está llena de gente, ¿eh? Vamos, que si yo me quisiera quedar aquí en la playa a darme un chapuzón, primero no podía, porque, bueno, no se puede, ¿ya? A no ser que sea surfista. Y segundo, ¿dónde me pongo? Porque es que está llena de gente. A no ser para allá atrás, para aquella esquina de allá atrás. Puede ser que ahí quepa. Mira, algo curioso. La playa tiene baño, gente. Increíble, ¿eh? Para hombres y para mujeres. Porque por lo general los baños son unisex. O sea, hay una sola persona adentro, sale y entra otra. Rara vez se ven esos baños así unisex. Por lo menos yo los he visto rara vez. ¿Ya? Qué curioso. Me gustó eso. Me sorprendió eso. Ustedes a veces pueden decir, a máquina todo les sorprende. Hermano, es que a mí las cosas me sorprenden de corazón. No es para hacerme yo aquí el místico ni nada de eso, pero es la realidad. Miren la perspectiva de aquí, de la playita. Ya les digo, es una playita bien pequeña, pero como forma parte del conjunto de playas, de las playas bravas, yo dije, a ver, esto por muy corto que sea el video que yo vaya a hacer, pues no puedo dejar de dedicarle un solo video a la playa del Emir. Primero por el significado que tiene, el nombre, yo creo que es lo más interesante en sí de la playa. Segundo, por la ubicación, en plan, esto es una esquina aquí y de repente tienes arena, tienes aquí a muchos surfistas, tienes aquí esta parte de la Rambla que está muy bonita, con estas vistas excelentes. ¿Vieron? Más allá tienes un parqueo, te puedes venir aquí a sentar. Miren esto, qué maravilla, gente. Te puedes venir aquí a sentar y observar todo este panorama. Más allá tiene la otra playa que ya estuvimos hablando de ella al inicio del video. Miren. Yo veo que el ambiente aquí es bastante tranquilo. Hay bastantes jóvenes, muchos niños. Eso me sorprendió, a pesar de que el oleaje estaba bastante interesante, considerable. Por lo menos allá atrás hay un veterano que está surfeando. Eso es increíble, ¿eh? Eso es para que ustedes vean que nunca es tarde si tú tienes ganas de hacer las cosas. Por supuesto, hay que llegar con salud, ¿no? Porque este deporte estás viendo lo que conlleva. Pero, bueno, nada. Esta playa, otra de las características que tiene es que, por lo general, en todo el año, casi siempre vas a ver personas por aquí. No bañándose, capaz en invierno, los días más fríos, no te vas a encontrar a nadie en la playa. Pero puede ser que en invierno, cuando salga el sol, te vas a ver a muchas personas sentadas aquí, con su sillita, a tomar el sol, tomar mate, por supuesto, comerse unos bizcochitos y vamos, a hacer lo que hace el clásico uruguayo de toda la vida, disfrutar de la vida, porque eso sí hacen aquí bastante los uruguayos, y es disfrutar de su tiempo libre, sobre todo con familias y amigos. Eso es un plan muy básico de aquí, del uruguayo. Acá también me estoy percatando que tienen un chiringuito, que son estos kiosquitos, puestecitos, todos ellos están habilitados por la intendencia, por supuesto. Eso no es cualquiera que viene ahí y se pone a vender porque le da la gana y tal, no, es así. Y bueno, gente, vean qué pequeñita es la playa del Emir. No me atrevería a decir que esta es la playa más pequeña de Uruguay, la verdad. Pudiera yo meterme en la candela y decir que sí es la playa más pequeña, porque empieza allá y termina aquí. O sea, están viendo el inicio y el final de la playa literalmente. Y la playa de Pinares es más grande que esta, obvio. Y la que vimos anterior, que creo que era la de la parada 24, 25, 16, bueno, en fin, no recuerdo bien el nombre de la parada de esa playa, pero es mucho más grande que esta. Y las que están hacia allá también. Quiere decir que esta, si no es la más pequeña, es una de las más pequeñas playas del Uruguay. Y eso es otra de las características que la hacen bastante interesante. Además de que, bueno, tienen la Rambla aquí y la playa acá. No es como otras playas que tienes las dunas de arena, tienes que atravesar las dunas y de repente es que llegas a la playa. No, aquí ya estás caminando así, te bajas de tu apartamento que tienes alquilado por aquí, tu casita, vienes aquí, te echas un chapuzón si la marea lo permite, y si te gusta surfear, pues bueno, vienes a surfear acá.
si tú te llegaste hasta la playa del Ermir, tú tienes que conocer la ermita de la Virgen de la Candelaria. Está aquí mismitico. Vamos a conocerla ahora mismo porque creo que es un punto de interés místico. Es algo increíble eso, ¿no? Uruguay tiene muchísimos rincones místicos así, ermitas, grutas. Bueno, recovecos del planeta que tienen cierto misterio o un toque religioso. Esta es la playa del Ermir y miren la ermita aquí. No tiene pérdida alguna, caballero. Este fue uno de los primeros lugares que yo conocí cuando llegué aquí a Uruguay. Mi buen amigo Nicolás me trajo acá en un tour bastante rápido porque fue un mismo día, fuimos hasta José Ignacio incluso. Y bueno, ya después me encargué de ir explorando poco a poco cada lugar. Y tengo que confesarles una cosa, familia. Hay un olor aquí que está un poco nauseabundo. El olor está bastante fuerte, bien penetrante. No sé si es producto de todas estas conchas que hay por acá, porque esto, como quiera que sea, son seres vivos. Y si la marea los saca fuera del mar, se mueren, se pudren y trae este tipo de hedor, estos malos olores. Tiene que ser eso mismo, la verdad, porque tiene moscas incluso así. Pero es increíble aquí en este sitio la cantidad que hay. Vean esto. Verdaderamente está bien fuerte el mal olor. Madre mía. Aquí está, Virgencita de la Candelaria. Miren cuántas ofrendas, flores, marcos le ponen ahí. Bien interesante, la verdad. No solamente uruguayos vienen aquí a ponerle cosas. Veo que aquí hay un cartel en portugués. Eso significa, gente, que no solamente uruguayos vienen aquí a pedirle o a dejarle su ofrenda. Al parecer también hay muchos turistas que le dejan su cosilla ahí. El olor está pero fuerte, fuerte, ¿viste? Miren, el suelo es concha solamente. Impactante. Miren aquí estas conchas que grandes están, caballero. Te digo yo que el olor está durísimo, ¿viste? Madre mía. Miren cómo hay aves que vienen aquí a comer, gente. Porque seguro se alimentan de todo esto, o si no, de algo que hay ahí. Pero es increíble, miren esto. Un cementerio de ostras, mejillones. Miren esto. Si alguien sabe el nombre real al cual pertenecen estas conchas, por favor me lo dicen, porque yo de fauna marina no sé mucho que digamos, ¿ya? Y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero de corazón que les haya gustado. Si fue así, regálale un like, que eso ayuda muchísimo al crecimiento del video. Recuerden todos ustedes que estamos haciendo un reto para llegar juntos a los 100.000 suscriptores. ¿Qué tienes que hacer? Compartir el canal. Tócale la puerta al vecino, vecino, sí, ¿qué hola? ¿Cómo está la cosa, hermano? Oye, mira, estoy haciendo un reto ahí, brother, y necesito que me ayudes. Suscríbete al canal de Frank el Máquina. Te lo voy a agradecer. También compártelo por Facebook, por Instagram, por Twitter, por WhatsApp. ¿Tienes grupo de WhatsApp? Estoy convencido de eso. En algún grupo de la escuela, del trabajo, no sé. Deja caer el enlace del canal y le digan, caballeros, suscríbanse, que el colega está pronto a llegar a los 100.000 suscriptores. Vamos a ayudarlo. Pum, se suscriben y todos felices y contentos. Les digo que cada vez que subimos un video, subimos cantidad de suscriptores. Quiere decir que el reto está funcionando. Arrancamos bien el año en ese sentido. Así que nada, familia, espero de corazón que el video les haya gustado y nos vemos en una siguiente aventura.